Hoy el mundo vuelve a pagar el precio de la inestabilidad por cuenta de regímenes autoritarios como el de Irán, que apoyan la exportación de terrorismo, financian milicias extremistas en toda la región y nunca han respetado los derechos básicos de su propio pueblo. La operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás en Irán no ocurre en el vacío, se da precisamente en el corazón energético del planeta, y cuando este se acelera, el bolsillo de los ciudadanos lo siente inmediatamente. La reacción del régimen está desatando una ola de incertidumbre en los mercados energéticos globales, elevando los precios del petróleo y de la gasolina en Estados Unidos y el mundo. ¿Por qué suben los precios? La razón es simple. Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, equivalentes a unos 17 millones de barriles de petróleo al día. Cuando hay riesgo real o percibido de que esa ruta vital se bloquee o interrumpa, los mercados reaccionan añadiendo una prima de riesgo al precio del crudo. Los seguros marítimos se encarecen o se cancelan y los buques evitan la región, reduciendo drásticamente la capacidad de transporte. Eso significa que, aunque haya petróleo físico, el costo de moverlo y asegurar su llegada sube, y ese costo termina pagándolo los consumidores. Vamos a entenderlo en perspectiva. Cuando Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, el barril llegó a promediar $117 en marzo de ese año. En ese momento, el mundo temía perder millones de barriles rusos por sanciones. Hoy el mercado teme algo distinto, pero igual de peligroso: que el régimen iraní convierta el Golfo Pérsico en un campo de batalla permanente, y cuando el petróleo sube, la gasolina sube. En Estados Unidos, el precio promedio del galón supera los $3.10. Cada centavo adicional es presión sobre las familias, transportadores y pequeñas empresas. La ecuación es simple. Conflicto en Oriente Medio, más riesgo en el suministro. Y esto es igual a petróleo más caro, igual a gasolina más cara. Y los más afectados no son los ayatolás del régimen en Teherán, son los ciudadanos comunes en Estados Unidos, donde subirá la gasolina y el diésel al consumidor. Habrá mayores costos en transporte, agricultura y producción industrial. Europa, por su dependencia histórica de energía importada y mayor presión inflacionaria. India, Indonesia y China, donde importadores netos de energía buscan alternativas, pero enfrentarán costos más altos debido a la incertidumbre en el suministro y mayores primas de riesgo. América Latina, aunque el impacto local en estaciones de servicio aún no es automático, los expertos advierten que si el conflicto persiste y sigue alta la cotización del Brent, los precios de la gasolina y el diésel tenderán a subir también. Conclusión: los regímenes dictatoriales y autoritarios, desde Irán hasta Venezuela y China, han demostrado una y otra vez que su política energética y su hostilidad hacia el mundo libre tienen un precio real para los ciudadanos comunes. Cada crisis alimentada por regímenes autoritarios termina teniendo un costo global. En 2022 fue la invasión rusa. En 2026, la inestabilidad que genera el régimen iraní vuelve a sacudir a los mercados. El mensaje de los mercados es claro: cuando la seguridad energética está en juego, el mundo paga más. Y esta vez, el impacto ya se siente en cada estación de servicio. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que si fuera necesario, la Marina de Estados Unidos escoltará a petroleros a través del estrecho de Hormuz para asegurar el tránsito marítimo de energía en el Golfo ante la crisis con Irán. En el anuncio hecho en su red Truth Social, Trump también indicó que había ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos proporcionar seguros y garantías a los buques energéticos para mantener actividad en la región ante el riesgo. Si es necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del estrecho de Hormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el flujo libre de energía al mundo. Para analizar este tema, le damos la bienvenida al informativo de NTN 24 a Antonio Sarabia, doctor en Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Buenas tardes, doctor Sarabia, doctor en Economía y director del Centro de Estudios también para la Economía y la Libertad, como ya lo decíamos. Gracias por atendernos y por estar con nosotros a esta hora. Un placer, ¿cómo están? Encantado de charlar con ustedes. Cuando vemos estos informes y nos damos cuenta que esta inestabilidad y esta ofensiva de Estados Unidos en contra del régimen de Irán empieza a desestabilizar la economía, especialmente a afectar a los consumidores, quisiera preguntarle por la visualización que usted tiene de lo que está pasando hasta el momento. Medidas como la que anunció el presidente Donald Trump de si fuera necesario escoltar estos tanques petroleros, ¿podrían disminuir, estabilizar estos precios o por el contrario, usted cree que a medida que pase esta
esta ofensiva va a seguir aumentando? Bueno, va a depender de muchas cosas. Todavía hay muchos factores en el aire que tenemos que ver cómo se desarrollan. Lo cierto es que cuando se genera incertidumbre en el Medio Oriente, cuando hay problemas, pues el precio del petróleo va a subir. Eso es inevitable, está llegando ya casi $80 y eso significa que todo se encarece. Ahora, ojo, eso es una oportunidad interesante para países latinoamericanos como Colombia, como Ecuador, como Venezuela, como Brasil, que producen petróleo, ¿no? Entonces ellos pueden vender a un precio más alto. Pero para los importadores de combustibles como Chile, como Bolivia, como Argentina, pues eso puede significar costos más altos, eso puede significar déficits más altos y eso puede generar desestabilidad macroeconómica. Hay muchas cadenas de efectos que se pueden dar, hay que ver cuánto dura el conflicto y cómo se va manejando en ese interín. El anuncio del presidente Trump, y estaba viendo yo esta mañana de Marco Rubio, de decir que si es necesario van a poner la Armada de Estados Unidos a proteger a los barcos petroleros o van a acabar con la Marina de Irán, pues es muy importante porque eso es un esfuerzo para reducir esa incertidumbre, ese riesgo y el incremento en el precio del petróleo. Todavía es muy temprano para ver, todo dependerá de cuánto se prolongue el conflicto. Ahora, doctor Sarabia, sabemos que por el estrecho de Hormuz transita cerca del 20% del petróleo mundial. ¿Cómo operan los mercados energéticos ante una amenaza como la que representa el régimen iraní? ¿Qué peso tiene además la prima de riesgo que ofrece el presidente Donald Trump en la formación del precio del barril de crudo? Pues lo primero es que los mercados reaccionan subiendo el precio del crudo, subiendo el precio del combustible. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si el 20% de la oferta de petróleo no puede salir de ese estrecho, pues entonces se encarece el petróleo, se hace más escaso y por lo tanto los precios suben. Ahora, como digo, hay que ver cómo se desarrolla esto en esta semana, en la próxima, ver qué tan real es la respuesta de Estados Unidos protegiendo a esos petroleros a que sí pasen por el estrecho de Hormuz y entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Pero ojo, yo quiero decir algo importante acá. Aquí hay riesgos, es posible que los precios suban, es posible que las tasas de interés no bajen como esperaban en algunos países por estos efectos. Sí que vamos a pagar un costo, pero ojo, el beneficio a largo plazo es muchísimo mayor. Deshacerse de un régimen tiránico que fomentaba grupos terroristas, pues es muy importante para la paz mundial, para el progreso en Occidente. Eso es muy importante lo que usted acaba de señalar, pero para terminar quisiera preguntarle cómo podría aprovechar, ampliemos más lo que usted acaba de decir, cómo podría aprovechar esta oportunidad interesante para otros países que puedan ofrecer su petróleo un poco más alto. Claro, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil van a poder vender su petróleo a un precio más alto. Ellos tienen que estar listos para recibir más pedidos porque la gente va a empezar, de todo el mundo va a empezar a pedir más petróleo porque no sale del estrecho de Hormuz. También esto va a significar, ojo, un incremento en el precio de los commodities, sobre todo de metales. Los países que vendan metales, minerales, también se van a beneficiar, entre ellos, por ejemplo, Bolivia, Chile con el cobre. Entonces, las materias primas tienden a subir de precio. Latinoamérica es un exportador de materias primas y esto puede ser un beneficio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo? Pues los que importamos combustibles como Bolivia, como Chile, pues van a tener que pagar mayores precios por el combustible. Por eso, y te dejo con esta última, por eso es tan importante que los gobiernos no subsidien los precios de los combustibles, porque cuando pasan estas cosas, el subsidio se hace más alto, el déficit fiscal se hace más alto y eso genera inestabilidad macroeconómica. Hay que dejar que los precios reflejen oferta y demanda en el mercado. Antonio Sarabia, doctor en Economía, además director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Buena tarde.